Muy buenas noches con todos nuevamente. Bienvenidos. Hola Miguel, buenas noches. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. Excelente. Bien, aprovechar de darle la bienvenida a todos los participantes y a los que se han venido sumando. Agradecerles por el tiempo de espera que hemos dado de 5 minutitos para que las demás personas tengan un tiempito para sumarse en honor al tiempo y por ser cumplidos, pues vamos a dar inicio a este conversatorio de DevOps. Esperemos que le saquen el mayor provecho ustedes posible. Comentarles que el evento pues, va a durar aproximadamente 1 hora. Le hemos llamado conversatorio y el formato que va a tener este conversatorio es que hace unas 3 semanas aproximadamente que empezamos a armar este evento, este webinar, a toda la audiencia que estaba interesada en participar, pues les pedíamos que si quisieran nos pudiesen enviar las preguntas que quieren que se traten en este conversatorio. Así que esas preguntas las hemos organizado, estructurado de una manera. Llegaron bastantes, vamos a ver si alcanzamos a levantar todas de ellas, y si no, pues hasta donde lleguemos en el mayor intento y esfuerzo posible. Si acaso les salta duda a ustedes, no hay ningún problema. Por favor, escríbanla en el chat durante el transcurso del evento, de la charla, del webinar, y al final, si nos queda tiempito, pues abrimos espacio para todas las preguntas que salten. Ese es un poco el esquema y la estructura del evento de hoy. Aprovecho para presentarles a Felipe. Felipe Dueñas. ¿Cómo estás, Felipe? Hola Miguel, buenas noches con todos. Un verdadero placer estar aquí compartiendo esta mesa, este panel con ustedes. Muy contento, la verdad muy contento, así que a la orden. Gracias Miguel por la oportunidad. De nada, maestro, con muchísimo gusto. Pues comentarles que Felipe Dueñas es embajador del DevOps Institute, que es un instituto de DevOps, uno de los más reconocidos a nivel mundial. Viene trabajando como coach en iniciativas con agilidad, Lean y DevOps también. Tiene algo más de 20 años de experiencia en temas de industria de tecnologías de la información. Ha trabajado como director regional en Ecuador y Colombia y General Motors, y algunos de sus trabajos como profesional están dentro del ámbito de la alineación estratégica de negocio con la operación y con la tecnología. Pues un gusto tenerlo a Felipe y mayor gusto todavía que sea parte de nuestro equipo de entrenadores de Sinergia. Nuevamente, bienvenido Felipe. Muchas gracias Miguel. La verdad, como te dije, pues un verdadero placer contribuir con ustedes, ser parte de este equipo y muy contento de poder compartir con personas tan importantes este conversatorio. Bien, vamos a ver por inicio, sin más, vamos a ver cada una de las preguntas. El formato será que yo le haga las preguntas, pues y Felipe las conteste. Si les salta preguntas en este conversatorio, pues alcen la mano y les doy paso, siéntanse en total libertad. Y si quieren agregar nuevas preguntas, váyanla poniendo en el chat. Tenemos a Damaris por aquí también, que nos va a ayudar recompilando las preguntas para al final, si hay espacio, con muchísimo gusto. Así que siéntanse en libertad, siéntanse cómodos y disfruten. Bien, primera pregunta, es un poco como que obvia, pero hacerla cada vez que quieres implementar algo, así que vamos a empezar por esa, ¿no? ¿Cuál es el proceso, Felipe, de adopción de esta metodología para pequeñas y medianas empresas? ¿Cuáles serían los pasos concretos que tú dirías que hay que llevar para iniciar y llegar a la madurez en DevOps? Gracias. En realidad es una pregunta, como tú dices, obvia, muy interesante, muy bien planteada. Yo en mi trayectoria de haber vivido esto y de haber leído algunos libros y de haber tenido la oportunidad de compartir con algunas empresas, siempre les digo que no hay un esquema de madurez. Es diferente
cuando uno hace un análisis del estado de madurez bajo la perspectiva de COVID, por ejemplo, o de ITIL, cuando uno habla de implementar un esquema como DevOps, lo que busca más bien es una identificación, una evaluación, una valoración de las capacidades que tiene la organización para poder subirse a un concepto como el que propone esta filosofía de trabajo, ¿no es cierto? Y a veces, desde esa perspectiva, no hay mucha diferencia conceptualmente entre pensar en una empresa pequeña o en una empresa mediana o en una empresa grande, sino más bien en qué capacidades tiene esa organización para poder adoptar DevOps. Todas las organizaciones finalmente están haciendo desarrollos, están utilizando la tecnología como mecanismo para poder apoyar al negocio a generar valor. Y algunas empresas hacen esto desde una perspectiva mucho más grande, mucho más amplia, con recursos mucho más grandes que las empresas medianas o que las empresas pequeñas, pero finalmente todos hacen tecnología, todos desarrollan, más aún ahora que estamos en una evolución hacia un cambio con visión de transformación digital, en donde el papel de la tecnología juega un papel cada vez más importante, más preponderante. Entonces, en esa línea, lo que hay que hacer con pasos concretos, empezando por entender, haciendo un assessment, qué capacidades tiene esa organización desde el punto de vista de los recursos humanos, de los recursos tecnológicos, de los recursos organizacionales, gerenciales y culturales para enfrentar entendiendo estas capacidades, definitivamente plantear un rol aconsejable, prototipos que permitan validar el concepto, que permitan y una vez el concepto a desde la organización del área de Disculpen, no sé si soy yo, pero se le escucha entrecortado a Felipe. Sí, sí, exactamente, Felipe, se te entrecortó un poquito hacia el final. No sé si de pronto podamos repetirlo. Sí, la verdad sí le agradecería para tener más en claro cómo es eso de la madurez, porque lo que le entendía es como que no hay una madurez como tal, entonces ahí sí como que me dejó una gran signo de interrogación. Lo que pasa es que no se hace, la verdad no sé si me escucharon porque veo que tuve algún problema con la señal. El análisis no está basado en un modelo de madurez como se hace en COVID, por ejemplo, cuando uno está yendo a adoptar un método de trabajo como COVID para poder definir la empresa está en un nivel de madurez 1, en un nivel de madurez 2, 3, sino más bien con qué capacidades cuenta la organización para adoptar esto. ¿Sí? ¿Qué herramientas tienes ya en la organización? ¿Qué modelo cultural tienes en la organización? ¿Qué nivel de metodologías estás utilizando en la organización? ¿Qué esquema de trabajo utilizas con entonces Ahí otra vez. pasos que das? ¿Escuchando? No, se entrecortó, No, Felipe. sí, se te entrecortó. Y ahí se congeló ya, Felipe, por completo, creo. Sí, es verdad, es correcto, se congeló por completo. Esperemos unos segunditos. Miguel, voy a
Perdón por la interrupción, no sé si ahí me escuchan. Voy a cambiarme de sitio, si me dan 2 minutos, por favor. Dale, adelante. Por favor. Pido Listo. 1000 disculpas, pero se bloqueó la computadora que estaba utilizando, así que rápidamente tuve que cambiar a otra computadora, el plan de contingencia. Perdón, por favor. Vamos, adelante. Bueno, voy a repetir la respuesta que estaba mencionando hace un momento.
Básicamente lo que yo mencioné es que más que entender desde una perspectiva de madurez, como cuando uno analiza, por ejemplo, temas de adopción de COVID o de ITIL, acá lo que se hace es un análisis de las capacidades que tiene la empresa desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva organizacional, desde la perspectiva del proceso que está usando tecnología para entregar valor a sus diferentes usuarios o a los diferentes stakeholders que conforman el negocio. Cuando hablamos de capacidad, entonces entendemos qué herramientas están utilizando, qué procesos están siguiendo, cómo está midiéndose la entrega de valor, a qué velocidad está yendo la entrega de valor con respecto a las necesidades que tiene la organización, cómo estoy haciendo yo, por ejemplo, para recuperarme frente a problemas, cómo estoy haciendo yo, por ejemplo, para atender diferentes tipos de incidentes, problemas, cómo estoy haciendo yo en un momento dado para probar los pasos a producción, para entender cómo está el ciclo del desarrollo, la calidad del proceso. Eso se hace a través de la utilización de algunas metodologías, de herramientas, como por ejemplo Value Stream Mapping, que es una herramienta que nos ayuda a entender el flujo de valor dentro del proceso de tecnología. Y si es que ese proceso de tecnología está marcado por temas de silos, es decir, hay departamentos como por ejemplo el área de desarrollo, el área de QA, el área de redes, etcétera, o es un proceso que va fluyendo independientemente de los silos. Entonces, entendiendo todo el conjunto de cosas, todo este conjunto de elementos que les menciono y atendiendo mucho al concepto de la cultura de la organización, uno puede determinar qué tan lejos o qué tan cerca está de poder adoptar un esquema como DevOps. Independiente, como digo muchas veces, de si la empresa es pequeña o es mediana, porque yo he visto empresas pequeñas que han adoptado el framework, han adoptado las herramientas, inclusive con herramientas open source, y les ha ido realmente muy bien. Entonces es un tema más de visionamiento, de estrategia y de qué tan listo quiero yo dar el cambio cultural para moverme a un concepto como estos. No es tanto de en qué nivel de madurez estoy, sino quiero o no quiero adoptar, estoy preparado para hacer eso. Bien, excelente. Caro, ¿quieres agregar algo o podemos seguir? Tú indicas. Bien, creo que se nos fue Caro ahora. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 2, Felipe. Si bien es cierto, en DevOps se involucran diferentes áreas de tecnología, ¿no? ¿A quién se recomienda como el mejor abanderado de esta transformación, pero dentro del área de TI? Excelente pregunta. Nuevamente me regreso un poquito al concepto de la cultura. Tiene que haber un concepto de cultura que viene desde la alta gerencia, ¿no es cierto? Ese concepto de cultura tiene que pasar por los diferentes estamentos de la organización, es decir, no solamente tecnología, sino también negocio, y de allí sí hacia tecnología. Si es que eso está entendido, si es que eso está bien dimensionado, definido, dentro de tecnología se puede nombrar un líder que sea una persona que tenga mucha llegada con todo el proceso de tecnología, podría ser el mismo gerente de tecnología, u otra persona que, como digo, pueda empujar, pueda impulsar la transformación y la incorporación de este concepto. Básicamente este líder lo que tiene que hacer es que a partir de la definición de todas las actividades que hay que hacer, empujar a que se hagan, pero tener el suficiente empoderamiento de parte de la gerencia general y las diferentes gerencias, negocio, tecnología, para lograr que esto se vaya dando, para lograr que los resultados se vayan dando, para ir midiendo si los resultados están dando el éxito que se requiere, para ir viendo qué ajustes haya que hacer, qué ajustes haya que tomar, pero tiene que tener realmente el empoderamiento de la alta gerencia para que esto funcione. O sea, que tú recomendarías que sea el número 1 del área de tecnología. Como te digo, no necesariamente, no necesariamente. Que sea una persona empoderada por la gerencia general para impulsar un movimiento de estos. Si Perfecto. es que eso está, obviamente, con el apoyo de la gerencia de tecnología, que así debería ser, o es la misma gerencia de tecnología, excelente, pero tiene que tener el empoderamiento directo de la gerencia general. Muy bien. Veamos la siguiente pregunta. Recuerden que si entre la pregunta les queda alguna duda, alcen la manito
y ahí nos quedamos y luego continuamos. Pregunta número 3. ¿Aplicar DevOps, Felipe, conlleva una reestructuración interna del área de tecnología o de TI? ¿Es necesario hacer un cambio en la estructura organizacional para implementar DevOps? Sí, sí es necesario. Y es necesario fundamentalmente entender, como dije, que hay un proceso que nace en una idea de negocio, en una estrategia de negocio, y que tiene que terminar esa idea en una construcción, y esa idea tiene que terminar ya puesta en un producto o servicio que va directamente al cliente final. Eso es un proceso y tiene que estructurarse bajo ese esquema de proceso. Y entonces tecnología tiene que organizarse alrededor del proceso. Tiene que organizarse no por áreas, no por silos. No nos interesa mucho el área de desarrollo, el área de operaciones, el área de QA, sino qué necesito yo para que se cumpla el proceso. Entendiendo que el proceso tiene varias etapas, desde la concepción de la idea, la estructuración de la idea, el análisis de la idea, el desarrollo de la idea, la calidad de la idea, la integración, etc. Ese proceso tiene que tener personas que se junten allí para hacer que el proceso se haga realidad. Entonces hay que estructurar el área de tecnología alrededor del flujo de valor. No olvidarse de la estructuración tradicional de que aquí está desarrollo, por acá está infraestructura, por acá está operaciones, por acá está base de datos, porque eso es lo que realmente se denomina una restricción. Y esa estructura lo que está haciendo es restringiendo el flujo de valor, porque en ese esquema importa más el área, importa más el silo que el resultado final. Entonces la recomendación, sí, estructuremos un área de tecnología en función y en favor del proceso de entrega de valor hacia el cliente final desde el inicio hasta que termina, viendo un flujo end-to-end. Perfecto, Felipe. Entonces es reestructurar en función de la cadena de valor. Excelente, interesante. Tenemos una pregunta de Julio Caicedo, pero Julio, te puedo contar que esa está dentro de las preguntas. Así que si tienes un poquito de paciencia, vamos a llegar a esa pregunta. Pero muchas gracias por tu aporte y tu participación. Vamos a la siguiente pregunta. Al adoptar DevOps, Felipe, ¿cuál es el momento adecuado para actualizar los procedimientos dentro del área de TI? ¿Antes de implementar DevOps? ¿O tal vez durante se lo va ajustando? ¿O hacerlo a posteriori? ¿Qué crees tú que es lo mejor, el mejor approach? Hay que definirlo desde antes. Como dije, hay un esquema, por ejemplo, que es el mapeo del flujo de valor, donde tú identificas la situación tal cual está en este momento antes de adoptar DevOps, y ahí te das cuenta en dónde están los problemas, en dónde están los cuellos de botella, en dónde pueden estar lo que se conoce en el mundo de Lean y de manufactura como los desperdicios. Entonces, cuando tú identificas eso, tienes que diseñar un nuevo esquema, un nuevo proceso que rompa todos estos esquemas de desperdicios y de cuellos de botella. Es en ese momento en que tú armas los nuevos procesos y los nuevos, por así decirlo, procedimientos. No me gusta mucho la palabra procedimientos, me gusta mucho más hablar en general de procesos que te permitan que ese flujo de valor llegue de acuerdo a la velocidad y de acuerdo a lo que el negocio también está demandando. Entonces, evidentemente, eso tiene que estar antes, y conforme vas ejecutando hay que irlo ajustando. Hay que irlo ajustando porque este no es un proceso que uno puede decir está listo y ya, sino uno tiene que sobre la marcha, conforme vas haciendo las cosas en el modelo de aprendizaje, vas a ir ajustando y vas a ir haciendo los cambios necesarios hasta que el proceso te permita llegar a la velocidad y llegar a la calidad y llegar a lo que el negocio está demandando de ti. Entonces la respuesta es, hay que hacer la evaluación antes, preparar el proceso, empezar la ejecución e ir ajustando. Es un proceso de aprendizaje y de mejoramiento continuo permanente. Para este modelamiento de procesos, Felipe, utilizamos los Value Stream Map que mencionaste hace un comienzo, Sí, ¿verdad? utilizamos Value Stream Mapping, utilizamos algunas otras técnicas, pero fundamentalmente el Value Stream Mapping es el que nos ayuda a entender cómo está el proceso o cómo se está haciendo las cosas actualmente, identificar todos los problemas, cuellos de botella, desperdicios,
y qué debemos cambiar dentro de eso para lograr un flujo continuo que nos permita llegar al objetivo. Perfecto. Excelente, Felipe. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol de seguridad o el área de seguridad? Tal vez podríamos interpretarlo también, ¿no? Ambas, esas dos connotaciones. En DevOps, y cómo incorporar a lo mismo la parte de seguridad o el área en el esquema. Bien, al principio se cuestionó mucho que DevOps se hable solamente desde la perspectiva de desarrollo, Dev, y operaciones Ops, porque justamente uno de los pilares fundamentales en cualquier esquema de tecnología, como todos sabemos, es la seguridad. La seguridad juega un rol fundamental en el tema de desarrollar y exponer la tecnología y exponer lo que una organización quiere para poder para poder entregar el servicio al cliente final, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea, los entendidos han ido con el tiempo esquematizando de qué manera la seguridad debe incorporarse e inclusive empezaron varios nombres como, por ejemplo, DevOpsSec, como para poder decir, ok, entonces vamos a ir incorporando la seguridad a DevOps. Otros pusieron como por ejemplo InfoSec, como para poder decir este es un tema de seguridad de la información que debe incorporarse hacia el concepto de DevOps. Entonces, después de varios intentos de cómo definir esto, en donde conceptualmente el fondo es, ok, ¿qué hacemos para incorporar la seguridad dentro de un esquema que, como en algún momento dado lo dijo el CEO de Red Hat, este esquema estaba riendo con la conceptualización de la estructuración de las áreas de tecnología? Y él decía, si uno no se sube al tren DevOps va a quedar realmente impactado, va a perder la visión, va a perder el tren, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer para incorporar la seguridad en este esquema de alta velocidad, de una autopista de alta velocidad? Entonces allí apareció el concepto de DevSecOps, que lo que está diciendo es la seguridad está intrínsecamente en el concepto del desarrollo y en el concepto de la operación. Entonces, DevOps lo que dice, uno de los principios de DevOps, de las formas de DevOps es, vamos a tratar de mover mientras más a la izquierda sea el desarrollo, que quiere decir que en la cadena de ejecución, mientras más rápido incorporemos, así como decimos, el proceso de análisis, el proceso de construcción, el proceso de pruebas, que es uno de los principios, la primera forma en realidad que marca la pauta de DevOps, porque mientras más rápido hagamos y mientras más rápido encontremos errores y problemas, es más fácil corregir, menos costoso. DevOps dice, no debemos dejar que los errores y los defectos pasen aguas abajo. Si hay un error hay que encontrarlo rápidamente y corregirlo, iterar y seguir haciendo DevOps. Exactamente lo mismo pasa con el tema de la seguridad, con el concepto de la seguridad y el rol del agente de seguridad dentro de la organización. Entonces, hoy en día, así como utilizamos equipos, por ejemplo, como Scrum, en donde estamos incorporando a la gente del negocio, desarrolladores, a esos mismos equipos de velocidad hay que incorporar a los de operaciones, a los de redes, también hay que incorporar a los de seguridad y a los de auditoría para que de una vez, desde el inicio mismo, se definan todos los parámetros que se tienen que incorporar en seguridad y la gente conozca desde el principio cómo se va a atacar el tema de seguridad. Entonces, cuando uno empieza a construir DevOps, cuando uno empieza a construir el desarrollo, se incorporan allí mismo los conceptos de seguridad y de una vez se prueban los conceptos de seguridad. Por ejemplo, hacer pruebas de seguridad en el código, determinar si es que el código está bien estructurado, si tiene por ahí fallas, si es que tiene por ahí vacíos desde el punto de vista de seguridad o desde el punto de vista de la conceptualización de lo que puede ser todo el contexto. Si se lo incorpora de una vez desde el inicio, entonces vamos a lograr que la seguridad sea inherente a la construcción desde el momento de la conceptualización del diseño y de la construcción y luego pues en las diferentes etapas hacia adelante, aguas abajo como se conoce en este concepto del flujo de valor, los conceptos de seguridad se van incorporando, se van probando y finalmente no tenemos que esperar a lo como sucede actualmente, que ya cuando estamos prácticamente por salir a producción le preguntamos al de seguridad, oye, ¿y qué opinas de la seguridad de este producto? Y entonces recién ahí nos damos cuenta que
nos faltó incorporar, que nos faltó aperturar el puerto o cerrar aquel puerto y que no habíamos considerado la inscripción, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que incorporarle prácticamente desde el inicio mismo y la conceptualización del producto. Excelente, Felipe. Excelente respuesta. Tengo una pregunta que tiene que ver con el tema anterior de Diana Moreira. Aprovecho por enviarle un saludo a Diana. Bienvenida, Diana. Qué gusto. La pregunta de Diana dice, ¿estos flujos de valor son las cadenas de valor que se identifican con el negocio y están asociados con los trenes de agilidad? Siendo así, estarían formados no solo por TI, entonces. Sí, definitivamente los flujos de valor están relacionados con la cadena de valor de la organización, porque también aquí partimos de otro concepto y es que no podemos independizar el flujo de valor de tecnología del flujo de valor del negocio. Ese es un error súper importante que se da en las organizaciones, es un error de concepto que se da en las organizaciones, porque pensamos que el negocio llega hasta aquí y de aquí para adelante es tecnología el que desarrolla. El concepto acá es, todos nos incorporamos en el flujo de valor del desarrollo, todos somos parte del desarrollo. Por eso es que ahora el negocio se incorpora a los equipos de desarrollo para poder validar, para poder hacer pruebas. De ahí está el concepto del Product Owner, está el concepto de las personas que en este momento están ayudándonos a hacer los temas de test, las pruebas funcionales y validar algo que se conoce como el concepto, el prototipo que uno puede desarrollar cuando está haciendo cosas como estas, DevOps o cualquier metodología ágil, para testear a ver si ese prototipo aplica o no aplica en el mercado, si va a tener o no va a tener cabida en el mercado. Pero para eso se necesita negocio. Y para que el negocio haga lo que quiere hacer, se necesita del de tecnología. Entonces, estos trenes de alta velocidad que están relacionados mucho con la metodología SAFe o SAFe, se utilizan mucho relacionados con estos flujos de valor, pero no pueden ser independientes porque el flujo de valor de tecnología se crea para soportar un flujo de valor de negocio. Uno desarrolla en tecnología para soportar un flujo de valor de negocio. Tú creas una aplicación, por ejemplo, simplemente se me viene a la cabeza, una aplicación de ventas es para soportar un flujo de valor del negocio para que el negocio pueda vender. Entonces la interrelación es total entre el flujo de valor del negocio y el flujo de valor de tecnología. No hay cómo separarlos. Perfecto, Felipe. Muy bien, gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores que más se dan, de acuerdo a tu experiencia, por supuesto, al momento de implementar DevOps en una organización? El error más crítico que yo veo y que veo que además se repite permanentemente es creer que DevOps es un tema de herramientas. Entonces las organizaciones empiezan a incorporar herramientas o empiezan a visualizar solamente temas de qué manera puedo yo hacer integración continua. Entonces adopto una herramienta para hacer integración continua. ¿De qué manera puedo tener un control centralizado del código? Entonces adopto una herramienta para tener un control centralizado de código. Simplemente por mencionar dos ideas. Y entonces muchas organizaciones hoy en día dicen, yo hago DevOps. ¿Por qué? Porque estoy haciendo integración continua, porque estoy haciendo despliegue, porque estoy haciendo, ya tengo mi pipeline y entonces ya funciona como DevOps. Y ese es el principal error. Porque adoptar DevOps, como dije, significa entender las diferentes capacidades de la organización y entender que toda la organización está alineada culturalmente hacia este nuevo concepto. Caso contrario, la velocidad con la que DevOps puede impulsar estas nuevas cosas puede significar que nos apresuremos y nos vayamos directamente al precipicio y dejemos una importante inversión que se necesita para las herramientas en algo que después no va a dar el rédito, porque si hay problemas culturales, en otras palabras, si ponemos herramientas, pero no hemos sido capaces de romper el silo entre desarrollo y operaciones, no vamos a lograr conseguir el resultado. Vamos a seguir teniendo exactamente el mismo problema. Cuando yo compro un Mercedes-Benz para irme de Quito a Guayaquil a alta velocidad y no me doy cuenta de si la carretera está bien o está mal, voy a terminar estropeando el Mercedes. Entonces la analogía es más o menos por ahí.
Hay que tener el Mercedes y hay que tener una buena carretera y alguien que sepa manejar y alguien que sepa cambiar las llantas para poder adoptar el concepto completo. También, Felipe, de lo que tú dijiste hace unos minutos, si implementamos herramientas y no hemos hecho la eliminación de desperdicios con los Value Stream Map, estaríamos prácticamente automatizando desperdicios. Estaríamos ¿Cómo lo ves? exactamente, estaríamos haciendo automatizaciones parciales y uno de los principios fundamentales de la teoría de las restricciones, que no es otra cosa que identificar cuellos de botella, que dice, si es que uno no ataca directamente al cuello de botella y comienzas a automatizar cosas que no están relacionadas directamente con el desperdicio o con el cuello de botella, estás generando una ilusión, porque no estás atacando la raíz del problema. Entonces pasa lo que tú exactamente acabas de decir. Terminas automatizando probablemente un desperdicio, pero no estás viendo holísticamente el tema para lograr el resultado que se necesita. Perfecto, Felipe. Muchas gracias. Buena respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Nos llegó una pregunta también de Gustavo Sierra. Gustavo, la tengo anotada. Siguiente pregunta, Felipe. ¿Cómo gestionar? Ahí va la de Caicedo, me parece que era Julio, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Julio, aquí está. ¿Cómo gestionar este cambio cultural para adoptar DevOps del que vienes ya hablando constantemente? Bien, parte de este assessment que veíamos al principio de capacidades permite generar como consecuencia y como resultado cómo está la conceptualización cultural de la organización para entrar a un modelo como estos. En general, uno tiene que considerar el tema cultural en la organización cuando está yendo a hacer cualquier tipo de cambio, ¿no es cierto? Porque siempre un cambio necesariamente trae una nueva forma de hacer las cosas. Entonces la pregunta es, ¿la organización está lista para hacer estas cosas de diferente manera? ¿Sí o no? Si es que no está, entonces, ¿qué hacemos? Conscientes de que la organización quiere llegar hacia allá. O sea, tiene que haber esa decisión de que la organización quiere cambiar. ¿Por qué quiere cambiar? Porque seguramente necesita acelerar el time to market, porque necesita mayor rentabilidad, porque necesita mejorar sus indicadores. Entonces, hay una decisión organizacional de cambiar. Entonces, a partir de allí, hay algunos modelos que se proponen, y no esto no está relacionado solamente con DevOps, sino en cómo está ese esquema cultural dentro de la organización para llegar a adoptar estos cambios. Y se hace una evaluación del grado en el que tú estás con respecto a donde quieres llegar. Entonces, en el caso de DevOps, por ejemplo, se usa una metodología como se denomina Westroom, en donde tú analizas en qué nivel estás. ¿Estás en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3? Tienes que llegar a un concepto de cultura generativa, que pasa desde una cultura orientado más bien a tipo militar, ¿no es cierto? Una cultura en donde tú mandas y es una jerárquica, hasta una cultura, pasando por una cultura burocrática en donde estás orientado más a las reglas del juego, hasta llegar a una cultura, como te digo, de generación de cooperación, porque DevOps sobre todo es un concepto de cooperación y no de competición, de cooperación y no de competición. Entonces, este escalamiento hacia estos niveles de cultura que se van haciendo seguramente con personas especializadas del área de talento humano, van llevándole a la organización, como te digo, paso a paso, hasta llegar haciendo análisis de personalidad, tests, etcétera, a definir que la organización ya está en este concepto de cooperación, ha eliminado la barrera de la competición, y esto no solamente desde el punto de vista de tecnología, sino desde el punto de vista del negocio, porque el negocio tiene que estar dispuesto a cambiar para poder entender que DevOps es un tema de cooperación. Y desde esa perspectiva también, el negocio juega un rol súper importante, porque muchas veces el negocio rompe el esquema de tecnología. Porque cuando cambiamos de prioridad, por ejemplo, y vamos donde el negocio y le decimos, tienes que hacer esto porque es debido a muerte, fíjate que ahí estás yéndote en contra de un concepto cultural, de una cultura de agregación de valor, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas tienen que ser consideradas cuando estás pensando en implementar estos nuevos modelos. Entonces, tienes que llegar a una cultura en donde
tú manejes por sobre todo la confianza, manejes un concepto de confiabilidad, de escalamiento, pero por sobre todo un concepto si bien es cierto, de libertad de acción, pero que esa libertad de acción pueda ser también basados 100% en la confianza que la gente tiene que tener para adoptar esto, porque, repito, se eliminan las jerarquías y tienes que ir mucho más hacia el concepto de la confianza en la persona, en la confianza del proceso, en la confianza del equipo, y el equipo está conformado por tecnología y negocio y la alta gerencia. Parece que este tema de cultura nos ha impactado porque hay dos preguntas. Carolina Chan, Caro nos pregunta, ahí se me movió la pregunta, vamos a ver, dejen subirme, perdón un ratito. Caro nos pregunta, me parece que lo topaste, Felipe, pero prefiero hacer la pregunta. ¿Por dónde empieza el cambio cultural? ¿Por el CEO o por el área de TI? Por el CEO. Por el CEO. Hay que identificar, como te dije, por qué razón la organización quiere hacer un cambio. Tecnología por sí sola no va a poder hacer el cambio, más allá de que pueda impulsar el cambio, puede empujar. Tecnología puede decir, ¿sabes qué? Hay un nuevo movimiento, hay un concepto de agilidad, hay un concepto que se llama DevOps, y siempre el negocio siempre está pendiente de que tecnología le dice, ve, ahora hay esta nueva herramienta, ahora hay este nuevo concepto, y entonces el negocio lo primero que dice, bueno, ¿y esto cuánto va a costar? Y esto realmente va a dar el resultado que nosotros estamos buscando. Entonces, tecnología sí, tiene que empujar, tiene que mostrar, tiene que ver, tiene que enseñar que hay nuevas cosas y que pueden mejorar la capacidad de la organización del time to market. Pero a partir de allí, el negocio tiene que estar convencido de que tiene que cambiar. Y para estar convencido, entonces hay que impulsar este concepto de la cultura para que desde el CEO comience a bajar este nuevo modelo, este nuevo esquema cultural de cómo vamos a hacer las cosas de aquí en adelante. Si no es así, si la alta gerencia no está convencida, puede ser que esto termine en un proyecto más en donde pusimos plata, compramos herramientas, pero no logramos realmente el cambio, porque como te digo, la organización, el negocio, los gerentes de las diferentes áreas, los vicepresidentes, los stakeholders, tienen que estar convencidos de este modelo DevOps, así como hablamos, entre otras cosas, por ejemplo, de Scrum, entender cuál es el rol del Product Owner, por ejemplo, que tiene que ser un rol totalmente respetado dentro de las prioridades y de las conceptualizaciones de la organización. Hacia allá vamos, y eso implica también el cambio cuando se piensa en DevOps. Bien, Felipe. Juan Buenaño nos pregunta sobre el mismo tema de cultura. Y ya nos llegó otra de cultura, así que prepárate. Juan Buenaño nos pregunta, ¿cómo gestionar la cultura cuando en las organizaciones existe una cultura federada de TI? Le mando un saludo a Juan, un gran amigo mío. Es a veces es complicado porque, como te digo, por ejemplo, este modelo de Westrum dice la organización tiene que ir pasando desde un modelo patológico en donde el poder es lo que denomina, es lo que manda, pasando por un modelo burocrático en donde tú dices nos estamos basándonos en reglas, en normas, hasta llegar a este modelo de una cultura generativa. Si es que la decisión de la alta gerencia es acepto que tengo que cambiar, entonces probablemente tengas que tener gente especializada en temas de modelos culturales de organización y cómo trabajar un cambio cultural en la organización para poder romper estos esquemas tradicionalistas, estos esquemas que a veces terminan siendo una camisa de fuerza o un cuello de botella dentro de la organización que no permiten avanzar con la flexibilidad y con este concepto de confiabilidad, con este concepto de libertad con responsabilidad. Si no es así, es muy difícil, pero yo creo que lo fundamental, la organización quiere cambiar y reconoce, hace un mea culpa que hay un problema cultural porque no está manejándose bien las cosas, porque está habiendo una camisa de fuerza, como te digo. Entonces hay que buscar especialistas que nos ayuden, porque solo tecnología no lo va a poder lograr. Es un tema bien importante este concepto del cambio cultural. Excelente, Felipe. Erwin Kenyu, saludos a Erwin porque lo he visto en varios de nuestros webinars, me parece. Nos pregunta lo siguiente, Felipe. Para aplicar DevOps,
¿sería bueno aplicar Management 3.0 o primero debería haber un cambio de mentalidad de cómo trabajar aplicando Kanban o Scrum? Yo creo que las dos cosas van de la mano en realidad. Porque, como digo, puede ser que tú puedas utilizar Scrum, puede ser que tú puedas utilizar cualquier herramienta ágil, en realidad, cualquier modelo ágil, pero tiene que estar acompañado de un concepto como el Management 3.0, en donde, nuevamente, el tema cultural y el tema de esta nueva forma de hacer las cosas es súper importante. Es como que tú quisieras implementar solamente herramientas, porque decir, por ejemplo, voy a empezar a utilizar Scrum o voy a empezar a utilizar Kanban, es un pedacito de todo el gran rompecabezas. Y si no lo acompañas con conceptos de management, va a ser bien difícil que logres los resultados. Más bien, es altamente peligroso porque puedes matar el concepto y probablemente la alta gerencia no te lo vuelve a comprar. Entonces, tiene que ser un modelo bien pensado, bien implementado, acompañado de temas de management, temas de cultura y temas de tecnología. DevOps es un tema de personas, de procesos y de tecnología. Si las tres cosas no están bien engranadas, difícil que el cambio se produzca. Excelente, Felipe. Carolina Chan nos pregunta, ¿se pueden combinar los diferentes marcos de trabajo para lograr DevOps? Por ejemplo, mesa de ayuda se puede manejar con Kanban en la interna y los proyectos podrían manejarse con Scrum y así, punto suspensivo, así otras cosas más, dice Caro. Claro que sí, definitivamente sí. Porque una metodología, por ejemplo, que yo use Scrum en la parte de desarrollo no significa que no pueda utilizar otra metodología como es Kanban en la parte de la mesa. O sea, de hecho, hay una fuerte recomendación hoy en día de poder utilizar metodologías como Kanban en la mesa de ayuda, porque Kanban te ayuda mucho a proteger el concepto del recurso. Proteger el concepto de que si el recurso está ocupado atendiendo algo, ese recurso tiene que ser respetado, no puede ser empujado, no puede ser desbordado. Y Kanban en ese sentido es la metodología precisa. Pero, por ejemplo, en el lado del desarrollo, probablemente Scrum es lo más efectivo, porque Scrum es una metodología que está probada, que tiene muchos años, es una metodología muy madura. Entonces, definitivamente sí. Si tú tienes claro tu proceso de entrega de valor, dejando de lado los temas de los hilos, lo que puedas imponer en el medio, como puede ser Scrum, Kanban, TDD o XP o cualquier cosa de estas que hoy en día funcionan muy bien, pues bienvenido. Yo tenía un profesor en la maestría que decía, mientras sepas lo que estás haciendo, haz lo que te dé la gana. Y es más o menos aplica acá. Si sabes lo que estás haciendo y tienes clarísimo el concepto, pues puedes aplicar cualquier cosa, siempre y cuando no pierdas de vista que el objetivo principal es la entrega del flujo de valor. Muy bien, Felipe. Vamos a avanzar. Casos de éxito en Ecuador de DevOps que tú conozcas, Felipe. Creo que la mayoría de casos están en este momento iniciando con este concepto. Me preocupa porque muchos de estos casos están yéndose mucho al tema de herramientas. Y eso no es bueno. Hay veces que yo veo anuncios en donde dice se requiere desarrollador DevOps, se requiere ingeniero DevOps. Y eso está bien, o sea, no digo que esté mal, pero importante nuevamente considerar que no es un tema del desarrollador o no es un tema del ingeniero. Me encantaría que haya un anuncio que diga se requiere alguien que implemente una cultura DevOps, simplemente como algo cómico lo estoy diciendo, pero veo que todas las empresas están con muchas iniciativas de esto, veo mucho en los bancos, por ejemplo, en las grandes empresas, pero algo que sí me ha llamado mucho la atención por la forma como lo están haciendo y por el nivel de madurez que veo que tienen ya utilizando esto, ojo que digo el nivel de madurez ya utilizando, no estoy hablando de madurez para adoptar, que es diferente. Me llama mucho la atención lo que ha hecho Cobis Corp. Ellos han ido adoptando este concepto desde hace un buen tiempo atrás y hoy en día ellos están explotando de una manera realmente muy interesante, con muy buenos resultados. Y están caminando hacia allá, están yendo hacia allá, están dando pasos muy importantes
Creo que siendo una empresa inclusive ecuatoriana que da servicios a empresas en el exterior, es un muy buen ejemplo para seguir en este concepto de adoptar. Y no han hecho solamente pensando en DevOps, sino han incorporado varias metodologías como por ejemplo SAFe, como por ejemplo Scrum. Entonces han ido haciendo un compendio de cómo juntar todas las piezas del rompecabezas, independientemente de las herramientas o de las metodologías para llegar realmente a generar valor. Y me parece que es válido, es una empresa que me gusta mucho porque es además una empresa ecuatoriana que exporta software. De otras empresas hay algunas que conozco, pero en general, como te digo, la mayoría veo que está recién en un proceso de evaluación, de incorporación, de ver cómo un ingeniero DevOps se incorpora al equipo para ver qué puede hacer. Mi recomendación y mi punto es, no contraten ingenieros DevOps solamente para ver la herramienta como tal, sino vayamos un poco más hacia allá. Me parece que el mercado ecuatoriano todavía está atravesando la tormenta de esta tendencia tan fuerte que yo veo que en otros países existe con el movimiento de DevOps. Y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo rápido, pero hay que hacerlo bien. Bien, Felipe. La siguiente pregunta dice, ¿qué ventajas o beneficios en cuanto a rendimiento nos da DevOps desde el punto de vista de TI y de la organización? Bueno, desde el punto de vista de la organización, si es que está bien implementado DevOps, realmente lo que logramos es time to market, por ejemplo, la capacidad de llegar al mercado a la velocidad que necesitamos, pero de llegar bien, de llegar con calidad, de llegar con seguridad, con confiabilidad, y poder estar convencidos de que el producto final que yo le voy a ofrecer a mi cliente realmente es un producto que va a generar un valor diferenciador frente a lo que pueden hacer otros competidores. En otras palabras, yo puedo llegar más rápido, pero además llego bien, llego con calidad. Entonces, ahí hay un gran diferenciador. Jenkins, que es uno de los propulsores del movimiento DevOps, autor del libro del proyecto Phoenix y del proyecto Unicornio, dos libros que yo los recomiendo muy fuertemente para aquellos que quieren entender cómo poder adoptar esto. Dice, DevOps es un movimiento en donde negocio y tecnología van de la mano en un ganar-ganar a alta velocidad, sin perder de vista el concepto de la calidad y del valor agregado del producto final. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que tener en cuenta en nuestra cabeza, por un lado. Y por otro lado, en el lado de tecnología, no solamente que nos va a ayudar, como dije, a romper el silo, a mejorar el proceso, a mejorar los tiempos, a mejorar la calidad, sino que hay algo que es súper importante que el movimiento DevOps también está impulsando, y es la calidad de vida de la gente. Porque si uno implementa bien esto y define esquemas, así como uno define esquemas de integración continua o de monitoreo continuo, todo en DevOps es continuo, continuo. Entonces, cuando llegas a pasar algo a producción, lo haces con velocidad, lo haces con calidad. Asimismo, tienes que, por ejemplo, hacer un rollback porque probablemente te funcionó mal. Pues estamos en el mundo de la tecnología y por más que adoptes las mejores prácticas, siempre algo puede fallar. Entonces el rollback también tiene que ser hecho con velocidad y dejar el servicio lo más rápido posible estabilizado, ¿no es cierto? Pero todas estas cosas conllevan a que las personas en el área de tecnología ya no tengan estas jornadas tremendas de trabajo, de que hay que hacer un paso a producción y desde un mes antes empieza el nivel de tensión. Y cuando llegue el día en que hay que pasar a producción, ese fin de semana, el viernes toda la madrugada, todo el día del sábado, el sábado toda la madrugada, el domingo toda la madrugada, y es un nivel de tensión y la gente realmente termina exhausta. La gente termina con un nivel de estrés impresionante. Hoy en día DevOps está hablando mucho de medir la felicidad y la tranquilidad de la gente. Se está hablando mucho de medir el nivel, yo te diría que hasta cierto punto, inclusive espiritual, de la paz con la que uno enfrenta este tipo de retos, que son retos fuertes.
Entonces DevOps dice, no pensemos solamente en temas de herramientas, no pensemos solamente en temas de tecnología, pensemos en la calidad de vida de la gente y cómo la gente puede ser mucho más provechosa si ve que ha habido, si su paso a producción ha sido exitoso, pero además no ha tenido un desgaste emocional, un desgaste físico, haciendo muchísimas horas de trabajo para lograr el objetivo. Bien, Felipe. Tenemos, me parece, una pregunta más. ¿Qué indicadores se pueden usar, perdón, para medir para establecer si el cambio es el adecuado? ¿Qué medidas tenemos disponibles para medir que vamos en el camino correcto, me parece, ¿no? Claro. Bueno, creo yo que la principal medida está en el lado de la satisfacción de los stakeholders, ¿no es cierto? Si hemos implementado esto bien, seguramente la alta gerencia va a estar satisfecha y seguramente vamos a empezar a ver beneficios desde el lado de los números, vamos a tener un mejor retorno sobre la inversión. Pero los que están inmersos en el movimiento DevOps han utilizado 4 métricas fundamentales para ir midiendo el rendimiento a nivel mundial de la adopción de esta filosofía. Son 4 métricas que me parece a mí que calzan muy bien y simplemente como un comentario, no hay que llenarse de métricas, sino que hay que definir las métricas más precisas. Pues la primera de ellas es el lead time o el tiempo de espera. ¿Por qué? Porque este lead time nos permite identificar cuánto tiempo espera el stakeholder o el usuario final desde que entrega un requerimiento hasta que ese requerimiento es entregado en producción y puesto a su servicio. Y ahí nosotros podemos identificar dentro de ese tiempo de espera el tiempo efectivo, es decir, desde cuándo nosotros somos capaces de empezar a producir. Porque a mí me pueden entregar el requerimiento hoy, pero yo empiezo a desarrollar ese requerimiento, a construir ese requerimiento después de 10 días. Finalmente lo que percibe el cliente final es que me entregó hoy. O sea, en otras palabras, es el tiempo total. Entonces yo puedo medir el tiempo total y el tiempo desde que yo comienzo a ser efectivo. Y puedo sacar ahí pues las desviaciones y eso también me permite hacer eficiencia. Por otro lado, la siguiente métrica está relacionada con la frecuencia de despliegue, es decir, con qué frecuencia yo paso todas estas construcciones a producción. Normalmente, cuando uno compara la utilización de conceptos como DevOps con las metodologías tradicionales, uno ve que en la metodología tradicional uno pasa a producción cada mes, cada 4 meses, cada 5 meses, proyectos súper largos, que a veces es el desarrollo y después pongo en producción uno cada 6 meses, a veces cada año, mientras que cuando yo aplico conceptos como DevOps, yo empiezo a medir la velocidad de los pasos a producción, puedo llegar a medir en semanas, inclusive en días, inclusive en horas. Entonces, la velocidad o la frecuencia de los despliegues es otra de las métricas fundamentales para saber cómo está yendo mi adopción de DevOps. Si sigo muy lento o si ya estoy en la velocidad que necesito. Pero esa frecuencia de despliegue tiene que ver también con la sensibilidad del cliente, es decir, yo puedo estar haciendo despliegues con mucha frecuencia, pero si el cliente no se siente satisfecho, entonces no he ganado nada. Entonces tiene que haber un alto nivel de frecuencia de despliegues y una sensibilidad del cliente de decir, sí, realmente me está entregando calidad. La siguiente métrica es la que se conoce como la MTTR, que es el tiempo medio para restaurar un servicio. ¿Por qué? Porque DevOps dice, si existe la posibilidad de fallar, pues vas a fallar. Entonces el tema no está solamente en tratar de no fallar, sino con qué velocidad me recupero de la falla. Eso también es parte de la velocidad, de la agilidad, de la calidad. Entonces esta es otra métrica súper importante. Si he fallado, ¿con qué velocidad me regreso y pongo el servicio nuevamente disponible? Y por último, el porcentaje de falla en cambios. Si yo estoy teniendo un nivel de cambios, cada vez me piden cambios, o estoy haciendo despliegues, esos despliegues, una vez que yo ya los he puesto en producción, ¿qué falla están generando? ¿Se regresan muchos? ¿Están regresando pocos? Eso me permite de una u otra manera también
entender cómo está la calidad de la construcción que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? La calidad de las pruebas que estoy haciendo. Y que, como dije, pues, mientras más rápido encuentre yo errores, menor va a ser la posibilidad de que yo llegue hacia producción con fallas y, por tanto, la cantidad de cambios va a bajar, ese porcentaje va a bajar. Entonces, mientras más bajo sea ese porcentaje de fallas cuando yo estoy haciendo cambios, implementando cosas, me va a ayudar a identificar quizás el nivel de calidad con la que yo estoy haciendo los despliegues. Entonces es un mix entre velocidad, calidad, el tiempo de espera con respecto a lo que el cliente me está diciendo, es decir, un poco pensando en el time to market, pero sin perder de vista la posibilidad de que yo puedo fallar y por lo tanto la velocidad de recuperación me va a ayudar a saber si he planificado bien, si he diseñado bien, pensando no solamente en la ida, sino también en posible regreso, porque probablemente el rollback es necesario ejecutar. Bien, bien, Felipe y todos los participantes. Hasta aquí son las preguntas que nos habían llegado y que pudimos recopilar. Nos han llegado 5 preguntas. Por tema de tiempo, voy a abordar de las 5, las 2 que llegaron primero. La primera dice, que es de Gustavo Sierra, Felipe, nos dice, ¿cómo existe la gestión de configuración y cambios de ITIL con DevOps? ¿Cómo coexiste la gestión de configuración y cambios de ITIL con DevOps? Bien, es una muy buena pregunta. ITIL hasta la versión 3 vio que se estaba un poco quedando respecto a lo que DevOps está proponiendo desde el punto de vista de lo que significa, por ejemplo, temas de integración continua, despliegue continuo, entrega continua, etc. Entonces, ITIL ha evolucionado de la versión 3 a la versión 4. Y en la versión 4 de ITIL, que ya es completamente complementaria, se sincroniza muy bien con todos los principios DevOps, ITIL 4 tiene una orientación mucho a este concepto del servicio y del proceso, justamente para no aislarse de este concepto de proceso transversal de entrega de valor hacia el cliente. Entonces, ITIL 4 sigue manteniendo los mismos conceptos del diseño del servicio, de la transición del servicio, todos estos 4 esquemas que siempre ha venido manejando ITIL. Pero ahora, como te digo, está incorporando un nivel más que está relacionado al acoplamiento del servicio, acompañando el proceso end-to-end que propone DevOps, que va desde la construcción hasta cuando pasas a producción e inclusive, como te digo, el proceso del rollback acompaña el proceso de la mesa de servicio para todo lo que es la atención de incidentes. Entonces, este nuevo enfoque orientado mucho al concepto del servicio de ITIL 4 es el que hoy en día se está complementando muy fuertemente y en algunos otros países, en algunos casos, en algunos papers que podemos compartir, pues se ve casos en donde se ha creado una fortaleza muy interesante entre ITIL versión 4 y lo que propone DevOps. Excelente, Felipe. Y para culminar la sesión conversatorio de hoy, Carolina Chan nos pregunta, ¿el proceso de entrega de valor entonces debe ser consensuado entre todas las áreas de TI o consensuado en toda la organización? Tiene que ser consensuado en toda la organización. ¿Qué significa entrega de valor? Acordémonos que TI no es otra cosa que un facilitador de la entrega de valor desde la organización al cliente final. Entonces, si entendemos bien cómo es esa entrega de valor a través de un entendimiento, perdón por la redundancia, de la cadena de valor de la organización, solamente ahí vamos a poder entender cómo estructurar la cadena de valor de TI para entregar valor hacia ese proceso, área de negocio, producto, que a su vez va a entregar valor al cliente final. Entonces, las dos cosas están totalmente relacionadas, pero la entrega de valor de TI no puede existir si no está relacionada con la entrega de valor que genera o que debe generar el negocio. Perfecto. Y Julio Caicedo nos pide que por favor repitas los libros que recomendaste. Ya. Bueno, yo les recomiendo que entren a la página en Google, busquen los libros de IT Revolution. Ahí están un sinnúmero de libros que están relacionados con todo lo que está pasando con este movimiento de
revolución de IT. Ahí pueden encontrar libros como el DevOps Handbook, por ejemplo, que es un libro que ayuda mucho a entender el paso a paso. Ahí hay libros como el Proyecto Phoenix de Jen King y otros dos autores, que es una novela en donde nos va relatando con lujo de detalles cómo una empresa que cotiza en bolsa y que tiene un sinnúmero de problemas como los típicos que tenemos en las organizaciones, tiene que adoptar un proyecto grandísimo que se llama justamente el Proyecto Phoenix. Tiene que salir a producción en un periodo de tiempo determinado, pero le cambian las prioridades y pasan todas las cosas que uno se puede imaginar, hasta que le despiden al gerente de tecnología, porque el gerente de tecnología dice, pues no, yo no puedo dar mi brazo a torcer, porque si doy mi brazo a torcer, entonces quiere decir que esto va de mal en peor. Pues les recomiendo mucho. Está también el Proyecto Unicornio, que es un relato en cambio de una novela similar, pero está relacionado más ya con temas de transformación digital. Hay otro libro que se llama Haciendo Trabajo Visible, de Domenica de Grandis, en donde ayuda mucho, por ejemplo, a entender todos estos conceptos. ¿Cómo puedo yo adoptar conceptos de visualización Lean a estos conceptos de DevOps para ayudar justamente a eliminar cuellos de botella, eliminar desperdicios, etcétera? Y otro libro que me gusta mucho es el concepto de topología de equipos. Con ese libro le ayuda a uno a entender cómo organizar las áreas de TI alrededor del flujo de valor. Y finalmente otro libro que me parece sensacional es el libro de Proyecto a Producto, que es un libro que hace una analogía de lo que pasa en la fábrica de BMW en Alemania, y va pasando por las diferentes etapas de la fabricación de los vehículos, haciendo una analogía con las diferentes etapas de la construcción del software. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver la fabricación de vehículos con la construcción del software? Bueno, leyendo ese libro uno se da cuenta que tiene mucho que ver. Y cómo ir del concepto de simplemente pensar en proyectos, en los típicos esquemas de proyectos que un poco nos invaden y que un poco a veces hasta nos molestan, a conceptos de producto, orientar todo el modelo de desarrollo y de trabajo en tecnología negocio, pensando más en nivel de producto. Eso ayuda muchísimo a salir de los esquemas tradicionales que tenemos arraigados mentalmente de tenemos que hacer un proyecto, tenemos que hacer el project, tenemos que hacer la planificación, tenemos que hacer, sino más bien pensemos en productos que son los que más agregan valor desde la perspectiva ya del cliente y del negocio. Muchos más libros que están por allí, pero les recomiendo estos que les menciono. Excelente, yo me leí el Proyecto Phoenix, es realmente increíble. Súper, sí, así es. Sí. Bueno, vamos a cerrar aquí el bloque de preguntas. Gustavo Sierra, Juan Buenaño se quedaron con una pregunta cada uno. Desde ya les ofrezco que les vamos a hacer llegar las respuestas. No se preocupen, tranquilos. Solo para terminar, comentarles que tenemos un taller en el cual casualmente el maestro Felipe Dueñas va a estar dando de DevOps Essential con una certificación de EPC a partir del lunes 19 al viernes 23 hasta el lunes 26. Por aquí creo que las chicas, Damaris, no sé si estás por aquí, les tienen una noticia, una promoción interesante para si alguien de este grupo quisiera participar en este curso. Adelante, Damaris. Claro que sí, Miguel. Buenas noches con todos. Felipe, muchísimas gracias nuevamente por tu aporte y colaborarnos esta noche, pues, ¿no? Con gusto, Damaris. Comentarles a todos que es el día de hoy, si nos siguen en nuestras redes, hasta el día 10 de octubre, prácticamente vamos a hacer un sorteo y va a salir una persona de las que están aquí participando, favorecidas para participar en el curso de DevOps Essential, totalmente gratuito. Prácticamente este sorteo lo haremos en vivo en Instagram, ¿ya? Pero recuerden que tienen que seguirnos en nuestras redes. Ya mismo le ponemos un ratito más las redes sociales en las que estamos participando aquí. Muchísimas gracias, Miguel. El canal de YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Y a las demás personas que quieran así de tal manera participar, y pues bueno, como tenemos un solo ganador, pues no, pueden acceder. Miguel, si me ayuda en la siguiente lámina. Ahí tenemos un código QR donde puedan acceder a un precio especial
para participar en este curso que va a estar sensacional, lleno de mucho conocimiento. Muy bien, Damaris. Bueno, ahí tienen, pues, ¿no? Los que puedan y quieran participar en un sorteo siguiendo en las redes, o si no, el escanear el código para que tenga un precio promocional interesante. Lunes 19, curso de DevOps Essential. No me queda Yo más pensé que que... todos nos habíamos ganado el curso. Perdón, Walter. Yo pensé que todos nos habíamos ganado el curso. Bueno, fuera, ¿no? Sería increíble. Hay un sorteo, dice Damaris. Bien, no me queda más que agradecerles a todos su participación, sus constantes preguntas que han hecho mejor el conversatorio. A Felipe, por supuesto, por el tiempo, por compartir y sus conocimientos y lo claro que ha sido. No sé si, Felipe, quieras decir algo para cerrar. Ha sido un placer realmente estar contigo, Miguel, y con Sinergia. Un gusto poder compartir con todas las personas que han asistido a este conversatorio. Quedamos completamente a la orden. Como dijo pues Damaris, también esperemos verles en el curso, así que un verdadero placer. Bien, listo. Nos despedimos de todos. Muy buenas noches. Espero verlos pronto en los siguientes webinars. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Cuídense mucho. Manténganse en casa. Abrazos para todos. Gracias. Hasta luego a Gracias, todos. muchas gracias Miguel, gracias Felipe. Gracias, Un igualmente, gusto. cuídense.